Pues, Padre Celestial, bendecimos tu precioso, glorioso nombre, Señor, en esta tarde, y te damos muchas gracias, Señor, por la vida que nos das, y Señor, gracias también en el nombre de Jesucristo, Señor, por tu mano, Señor, tu mano que está sobre nosotros, Señor, tu mano llena de gracia, de la cual nadie nos puede separar, Señor, ni arrebatar de tu mano. Muchas gracias en el nombre de Jesús, por tu preciosa mano de gracia sobre nosotros, Señor. Pedimos en este tiempo y en esta hora, Señor, que tu gracia sea derramada, Señor, en esta reunión de iglesia, que la vida de Dios pueda manifestarse, que pueda expresarse, Señor. Señor, que tú, Señor, pues te muevas a través de este tiempo, Señor. Señor, tenemos necesidad de ti, hambre de ti, Señor, y estamos en el lugar indicado, Señor, en Nob, en la ciudad sacerdotal, donde podemos recibir de ti, pedir y recibir, Señor, este pan que desciende del cielo, este pan sagrado, este pan de la presencia del rostro de Dios, Señor, para ser constituidos de ti. Señor, bendice este tiempo en el nombre de Jesucristo, y gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bienvenidos, hermanos, nuevamente todos. Pues vamos a continuar con lo que estamos viendo de la vida de David. Lo último que vimos fue el Salmo 52, donde pues hablamos un poquito de este hombre edomita llamado Doeg, el principal de los siervos de Saúl, y vimos las características de este hombre, características pues lógicamente negativas, ¿no? Características que nos enseñan cómo será el anticristo de los últimos tiempos, y cómo será su actitud, cómo serán su arrogancia, su jactancia, las palabras que salen de sus labios, la mentira que ama y no la verdad. Y en fin, hemos hablado de todo eso. Y vamos a seguir avanzando en Primera de Samuel capítulo 21, y vamos a ir al versículo 8 precisamente, después de hablar del versículo 7, donde este hombre llamado Doeg fue detenido, dice ahí la Biblia, delante en la presencia de Dios. Vamos a seguir avanzando con el versículo 8, y vamos a dedicarle un tiempo a este versículo 8 y al versículo 9, y vamos a darle lectura y vamos a arrancar con esto. Dice aquí Primera de Samuel capítulo 21, versículos 8 y versículo 9. Dice: y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a la mano, dice, espada, lanza o espada? Porque, dice, no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Dice: y el sacerdote respondió: la espada de Goliat del filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Entonces vamos a hablar de esta espada de Goliat. Vamos a hablar un poco de esto, y vamos a ver por qué David pidió esta espada. Así que David, en el versículo 6 de este capítulo 21, pues le pidió a el sacerdote Ahimelech pan, y le fue dado el pan de los rostros de la presencia de Dios. También en el versículo 8, David le pidió al sacerdote una espada, como acabamos de leer, y se le dio esta espada, y fue la espada de Goliat el filisteo, nos dice el versículo 9. Pero en este versículo 8 tenemos que nuevamente darnos cuenta cómo David volvió a incurrir en la mentira, porque él le pidió una espada al sacerdote Ahimelech, pero él dijo, el argumento que le dio al sacerdote para que le dieran una espada, ¿sí?, es que David dijo: no tomé en mi mano espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y entonces nos damos cuenta nuevamente que David otra vez incurrió en la falsedad, en la mentira, y por supuesto pues por esa razón no llevaba ninguna arma. Pero realmente otra vez vemos que David estaba mintiendo nuevamente.
En vez de decirle la verdad a Ahimelech, el sacerdote, David siguió mintiendo. Ya había mentido anteriormente, ya hablamos de esto en el versículo 2, en el versículo 5, pero ahora en este versículo 8 vuelve a ocupar la mentira David. Entonces, en lugar de decirle la verdad al sacerdote Ahimelech, David siguió mintiendo. Otra vez, David nuevamente estaba mintiendo al sacerdote Ahimelech. Entonces, entendemos que David pues requería un arma para defenderse, porque pues estaba siendo perseguido por Saúl. Entonces, era lógico que necesitaba una herramienta para poder defenderse. Por esa razón la pidió, pero la pidió utilizando nuevamente una mentira nuevamente. Entonces, es triste, amados hermanos, seguir leyendo que David seguía mintiendo una y otra vez seguía David mintiendo, y esto es algo triste en la vida de David, que ocupara la mentira para poder pues recibir algunas cosas, en este caso una espada. Y bueno, podemos seguir leyendo tristemente que David seguía mintiendo una y otra vez. Bueno, esta serie de mentiras, escuchen bien esto que voy a decir porque es muy importante. Esta secuencia de mentiras en las que David estaba incurriendo puso al sacerdote Ahimelech en una posición muy vulnerable. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Las mentiras de David lo que ocasionaron es que Ahimelech, no solamente Ahimelech, sino todos los sacerdotes de Dios en Nob y toda la ciudad de Nob, incluyendo a gente inocente, a mujeres y a niños, aún niños de brazos, las mentiras de David estaban colocando a este sacerdote, a todo ese pueblo, de acuerdo, a toda esa ciudad y a toda la gente en una posición muy vulnerable. Es decir, que con las mentiras de David, toda esta ciudad sacerdotal estaba siendo colocada, colocada por las mentiras de David en una posición en la que se le podía hacer mucho daño a todos esos sacerdotes, porque a través de la mentira estos sacerdotes estaban debilitados. O sea, por David, por las mentiras de David, estos sacerdotes fueron colocados en una posición de debilidad, ¿de acuerdo? Estaban vulnerables, estaban en una posición muy frágil, muy delicada, estaban indefensos, estaban inválidos prácticamente, porque ellos cayeron en la mentira, ¿de acuerdo?, de David. Y estas mentiras continuas de David colocaron en una posición, insisto en esto, muy vulnerable de los sacerdotes. Entonces vemos esto. Doeg, quien no era judío, sino era un edomita, no dudó en asesinar a todos aquellos sacerdotes y a todas sus familias cuando se le dio esta indicación. Se le dijo: mátalos a todos. Todos los siervos de Saúl, por lo que sabían que implicaba el darle muerte a los sacerdotes, no quisieron hacerlo. Pero este hombre, sin temor, ya hablamos mucho de este hombre llamado Doeg, él sin temor alguno pues extendió su mano y masacró no solamente a Ahimelech, sino a todos los sacerdotes, 85, y también a toda la ciudad. Entonces nos damos cuenta que la mentira de David colocó a toda la ciudad de Nob en una posición vulnerable. Las mentiras, amados hermanos, nos colocan así. Somos vulnerables. Cuando nosotros caemos en la trampa de la mentira, ¿de acuerdo? Que alguien llegue y te comience a decir cosas de manera mentirosa, te está poniendo en una situación vulnerable. Entonces estás en peligro. Por eso necesitamos de parte de Dios también poder discernir, ¿sí?, cuando se está hablando mentira. Porque cuando te están hablando mentira, si no te das cuenta, puedes ser víctima, como en este caso Ahimelech y toda la ciudad sacerdotal. Porque la mentira nos coloca en una posición vulnerable. Y tú puedes decir: pues ¿qué culpa tengo yo? Yo le creí.
Nunca pensé que me fuera a engañar, que viniera con una serie de mentiras a engañarme, ¿de acuerdo? Y de pronto podemos entonces pues caer en el engaño, y cuando tú y yo estamos hablando mentiras, debemos de tener este temor en nuestro corazón y saber que nuestra mentira coloca en una posición muy vulnerable, muy delicada, ¿sí? Donde puede causársele mucho daño a aquella persona a la cual le estamos mintiendo. Esa es la verdad. Entonces aquí vemos el daño que la mentira de David causó. Colocó a todos los sacerdotes en una posición vulnerable, y como estaban así vulnerables, fueron asesinados por este hombre edomita llamado Doeg. Así que la mentira, amados hermanos, es algo terrible, es algo peligroso. Por eso la exhortación de Dios para ti, para mí, que somos la iglesia de Cristo, es que no seamos mentirosos. Nunca. Porque con tu mentira colocas a la persona a la que le estás mintiendo, lo estás colocando en una posición muy vulnerable, muy vulnerable. Así que esto debe de poner temor en nuestro corazón, ¿de acuerdo? Para no ser gente mentirosa. Bueno, esto lo vemos aquí en este versículo 8. Entonces, David insistió en la mentira. No tomé espada en mis manos por cuanto la orden del rey era muy apremiante. Bueno, esto era mentira. Entonces, es doloroso ver a David, que tenía una fe muy elevada durante su encuentro contra Goliat, en el capítulo 17 de Primera de Samuel, donde sabemos la historia, venció a este filisteo, este gigante, ¿no? Porque David tenía una fe completamente colocada en Dios, pero ahora vemos pidiendo una espada para poder defenderse. ¿Y de qué manera pudo obtener esta espada de Goliat? Bueno, recurrió a las mentiras como un impostor para poder obtener esto. Entonces las mentiras, bueno, pues pueden provocar que al final de cuentas obtengamos lo que queremos, pero nos damos cuenta que pueden causar mucho daño. Así que David estaba comportándose como un impostor con todas sus mentiras, ¿sí? Para obtener lo que él quería. Bueno, hablemos un poco de esta espada que le fue dada a David. David se alegró mucho de que la espada que tenían ahí en la ciudad sacerdotal y que estaba al alcance de este sacerdote llamado Ahimelech, era la espada de Goliat, aquella con la que David le cortó la cabeza al filisteo después de haberlo matado, ¿de acuerdo? Ahí está en Primera de Samuel, capítulo 17. Entonces David se alegró mucho de esta arma, de tal manera que pudo él expresar ahí en el versículo 9, al final del versículo 9, David dijo: ninguna como ella, ¿de acuerdo? O sea, no hay mejor arma que pueda tener en este momento como esta, la de Goliat. Entonces David dijo: ninguna como ella, ¿de acuerdo? Cuando David sostuvo esta espada, debió de haber pasado muchas cosas por su mente cuando pudo otra vez tenerla en sus manos. Seguramente recordó aquel enfrentamiento contra aquel filisteo, contra aquel paladín, ¿de acuerdo? Que pudo derrotar por su fe elevada en Dios, por su confianza en Dios, por el conocimiento que tenía en Dios, por esa convicción de que Dios le daría la victoria sobre ese gigante. Pudo tal vez haber recordado esa escena, ¿no? Cuando tomó otra vez la espada de Goliat. Entonces, en aquella ocasión, cuando peleó contra Goliat, pues ahí David no utilizó ninguna mentira ni verdades a medias. Lo había hecho con una fe osada, una confianza plena en Dios para enfrentarse con aquel gigante. Entonces él creía en Dios, confiaba en Dios, sabía que Dios le iba a dar la victoria a él a favor de su pueblo Israel, y
y sabía que Dios estaba de su lado. Entonces él tenía una fe muy elevada, David, en ese enfrentamiento contra Goliat. Entonces David podría tener, amados hermanos, escuchen bien esto, podría tener la espada de Goliat nuevamente en sus manos, ¿sí? Podría tenerla otra vez, pero estaría mejor equipado si tuviera la fe con la cual se enfrentó a Goliat. O sea, aquí ya tenía otra vez una espada, pero la obtuvo a través de mentiras, y yo creo que era más valiosa la fe que tenía en Dios en aquel momento en el que se enfrentó contra Goliat y pudo vencerlo, que tener la espada de Goliat. O sea, en aquel momento David no utilizó ninguna espada para enfrentarse contra Goliat. Lo que utilizó fue su plena confianza en Dios, la fe tan elevada que tenía en Dios para enfrentarse contra aquel paladín que tenía atemorizado a Saúl, a los mejores guerreros de Israel y a todo el ejército y a todo el pueblo. Pero en esta ocasión David pedía una espada y decía: ninguna como esta, la espada de Goliat. Qué tremendo es esto, hermanos, porque David anteriormente no utilizó ninguna espada para enfrentarse contra Goliat. Su fe es lo que le dio la victoria contra ese gigante. Entonces, pues bueno, podemos ver esto. Ahora David, en este pasaje, en 1 Samuel capítulo 21, versículo 8 y 9, nos damos cuenta de algo en David. David, en este momento, cuando pidió la espada de Goliat al sacerdote Ahimelech, podemos decir algo, que David estaba confiando más en la espada de Goliat, ¿sí?, que en Dios. Acuérdense que cuando comenzamos a ver este capítulo 21, yo les dije que este capítulo 21 nos revela la crisis en la que estaba viviendo David. O sea, estaba pues en una prueba difícil, estaba en una crisis en su vida. Entonces aquí nos damos cuenta de esta situación. Aquí estaba confiando más en la espada de Goliat que en Dios, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos esto. Entonces, pues en cierto sentido no había nada malo en que David pidiera una espada, pues estaba siendo perseguido y podía utilizarla en cualquier momento, pero nos damos cuenta que solo serviría esta espada en el contexto de la fe, porque David sí utilizó esa espada de Goliat anteriormente. En aquella batalla, en el capítulo 17, una vez que David, con su elevada fe, derrotó al filisteo, utilizó la espada de Goliat para cortarle la cabeza. Pero no fue la espada la que utilizó para enfrentarse a Goliat. Entonces aquí lo que David necesitaba era una fe pues en Dios para poder utilizar esa espada. Entonces David, podemos darnos cuenta que al pedir la espada de Goliat estaba perdiendo su confianza en Dios. David, sí, hermanos, David, él estaba perdiendo su confianza en Dios en este momento. Entonces él estaba, pues tal vez en este momento, cuando estaba pidiendo a través de mentiras la espada de Goliat, tal vez él estaba pensando que el cumplimiento de Dios que ya le había sido revelado, tal vez Dios había cambiado de opinión, ¿no? Entonces, pues sí, Samuel me ungió como rey, pero pues no estoy con ninguna corona. Todo lo contrario, estoy siendo perseguido, estoy siendo afligido, estoy en una gran necesidad, huyendo de un lado a otro, no estoy seguro en ninguna parte. Entonces, tal vez en este momento David estaba perdiendo su confianza en Dios y estaba poniendo en duda aquel propósito por el cual Dios le había llamado. Y tal vez él decía, tal vez se equivocó Samuel, como ya estaba ancianito, pues tal vez se equivocó. Entonces David estaba aquí perdiendo su confianza en Dios y estaba poniendo en duda posiblemente el cumplimiento del propósito de Dios sobre su vida. Así estaba David en este momento. David, sin duda alguna, hizo bien en ir a la casa de Dios, ahí en Nob, donde era la ciudad sacerdotal, ¿sí?
para recibir consuelo, para recibir ayuda y para recibir un consejo y una guianza a través de los sacerdotes y principalmente del sacerdote Ahimelech. Entonces David hizo bien en eso, pero se equivocó cuando mintió al sacerdote Ahimelech. Allí se equivocó. Hizo bien en ir a Nob, a esa ciudad sacerdotal, pero se equivocó al mentirle al sacerdote. Se equivocó rotundamente. David, sabemos y ya hemos hablado de esto, no habló la verdad al único que podía ayudarlo en ese momento. En ese momento David tenía que abrir su corazón con Ahimelech y decirle lo que sentía, lo que pensaba, las dificultades a las que estaba enfrentándose, pero David le mintió a la persona que podía brindarle su apoyo. ¡Qué tremendo, hermanos! Entonces nos damos cuenta que al único que podía ayudarle, le mintió. Después de recibir los panes de la proposición, aquellos panes de la presencia de Dios, aquellos panes del rostro de Dios, ¿de acuerdo? Es lógico pensar que David pudo haberle, pues no sé, rectificado sus mentiras. O sea, porque recuerden que él primero mintió en los primeros versículos. En el versículo 2 y en el versículo 5 dijo algunas mentiras David. Pero una vez que le pidió al sacerdote los panes y David pudo comer de esos panes, es lógico pensar que David pudo confesarle a este sacerdote Ahimelech: oye, discúlpame por lo que te dije anteriormente, mentí. Perdóname, pero estoy turbado, estoy nervioso, estoy en peligro de muerte. Perdóname, te mentí. Te mentí en relación a decirte que venía con otras personas y que el rey me mandó a una misión secreta y por eso vengo yo solo. Era una mentira. Pero una vez que David recibió los panes de la presencia de Dios, los panes de la proposición, los panes que procedían del rostro de Dios, de la presencia de Dios, David pudo rectificar el camino, pero no lo hizo. Siguió en su mentira y ahora pues siguió con esta mentira, ¿no? Por cuanto era premiante la orden del rey, no tomé ninguna arma. Por eso tienes algo aquí que obedece, una espada o una lanza. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que David pudo haberle confesado al sacerdote que había mentido y rectificar ahí en ese momento, pero no lo hizo. Si David hubiera, después de haber comido estos panes, hubiera confesado al sacerdote: perdóname, te mentí anteriormente, ¿sí? Entonces Ahimelech y los sacerdotes no hubieran sido colocados en una posición vulnerable que hubiera terminado con su vida. Ahí seguramente, ¿sí?, hubieran hecho... ¿Qué es lo que hubiera hecho el sacerdote? Imagínense. Hubiera dicho: vamos a buscar a Dios. Vamos a clamar, vamos a pedir la dirección de Dios. Me has contado el verdadero objetivo por el que has venido a Nob, y ahora cuentas con mi apoyo, David. Y vamos a buscar la presencia de Dios y vamos a buscar su dirección. Y David, yo tengo una palabra de parte de Dios para ti. Te doy este consejo, te doy esta guianza y consuélate en la presencia de Dios. Pero vemos que David no rectificó su actitud mentirosa. Siguió en esa misma dirección equivocada y colocó, insisto en esto, en una posición muy vulnerable a todos los sacerdotes. Y vemos en el capítulo 22 que así fue. Todos los sacerdotes murieron. Entonces nos damos cuenta que David pudo haberle confesado, pues tal vez avergonzado: perdóname, Ahimelech, te mentí, vengo solo. El rey no me mandó a ninguna parte. Estoy huyendo de él. Tal vez hubiera sido muy diferente. Muy, muy diferente. Pero bueno, David no hizo esto. Entonces no lo hizo. Siguió mintiendo y mintiendo. Y esto lo llevó a seguir huyendo. Ni modo. Tuvo que salir huyendo después de no. Y después se fue a un lugar todavía más... O sea, como en esta decadencia, como en esta caída, como en esta crisis que estaba experimentando David,
tuvo que ir con los enemigos del pueblo de Dios, con los filisteos en Gat, y quiso refugiarse con el rey de Gat llamado Aquis. Bueno, tuvo que seguir huyendo. En el versículo 9, Ahimelech le ofreció a David la espada de Goliat del filisteo. David la aceptó y dijo: ninguna como ella, dámela. En otras palabras, David dijo: no hay otra espada como esta, dámela por favor, porque no hay mejor espada, no hay otra cosa mejor que pueda obtener en este momento que esta espada con la que le corté la cabeza al filisteo Goliat. Ahora fíjense bien, si David en esta última frase del versículo 9, ninguna como ella, o sea, ninguna espada como la de Goliat, si esto que dijo David fuera verdad, que la espada de Goliat no hay otra como ella, entonces debemos de considerar nosotros algo muy importante y mucho mejor. La Biblia nos habla en el Nuevo Testamento de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. David estaba confiando en una espada física, en una espada seguramente afilada y más cortante que cualquier otra espada, ¿de acuerdo? Pero si esto que dijo David, que esa es la mejor espada que podía entender, aquí David se estaba equivocando. ¿Por qué? Porque hay una espada mucho mejor que esa, y era la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la palabra, esa es la espada con la que Dios nos ha provisto a todos nosotros para utilizarla. David se estaba apoyando en algo físico, en este caso en la espada de Goliat, pero esa espada no le serviría de nada. Él tenía que utilizar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces debemos considerar por excelencia muchísimo mejor la palabra de Dios como una herramienta, ¿sí?, para defendernos, un arma para defendernos, ¿sí?, para luchar no contra carne y contra sangre, sino contra los principados y las potestades, ¿de acuerdo? Que cualquier otra estrategia que podamos tener, por muy lógica que se escuche. Entonces David, yo creo que se equivocó en decir esto de la espada de Goliat: ninguna como ella, es la mejor, dámela. Aquí yo creo que David se equivocó. Siempre nosotros deberíamos de decir de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Ahí sí tendríamos que decir: ninguna como ella, dámela. Esta sí. Aquí David estaba diciendo que la espada de Goliat no había ninguna como ella, pero nosotros no podemos decir eso. Nosotros debemos decir: ninguna como ella, dámela, pero hablando de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí sí podemos decir y utilizar las palabras que David empleó en relación a la espada de Goliat. Hacia la espada de Goliat no podemos decir que es la mejor, pero en relación a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, allí sí podemos decir: ninguna como ella, dámela. Y tenemos que pedirla, hermanos. Tenemos que pedir esa espada y tenemos que ir ante el sacerdote, que es Jesucristo, y decirle: Señor, dame esta espada. Y de hecho el Señor ya nos proveyó a toda la iglesia de la armadura que está descrita en Efesios capítulo 6. Una armadura completa. Pero es interesante que veamos esto, cómo David estaba errando el blanco, se estaba equivocando, porque la verdad, amados hermanos, es que la espada del filisteo Goliat no era mejor que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y bueno, David lo dijo, pero no estaba refiriéndose a la palabra de Dios. Él dijo: ninguna como esta, dámela, pero no se estaba refiriendo a la palabra de Dios, se estaba refiriendo a la espada de Goliat. ¡Qué tremendo! A veces nosotros somos así, hermanos. Con nuestras astucias, con nuestra imaginación podemos fraguar algún plan y decir: esta será mi mejor arma para defenderme. Pero nos vamos a dar cuenta que no es así. No hay mejor herramienta, mejor arma que Dios nos haya dado que la espada del Espíritu, que es su bendita palabra. Qué tremendo, amados hermanos.
Entonces, al recibir la espada, David al recibir la espada de Goliat de la mano del sacerdote Ahimelech, observamos la crisis en la que David estaba sumergido. Ahora confiaba en una espada más que en Dios. Confiaba en una espada más que en Dios. Entonces debemos recordar que David anteriormente utilizó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en su batalla contra Goliat. Ahí sí utilizó la espada del Espíritu y no utilizó ninguna espada física David en ese enfrentamiento contra Goliat. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4, nos dijo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces nuestras armas no son lo que a veces llegamos a pensar, sino Dios nos ha dado armas que son espirituales, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y David las utilizó en 1 Samuel capítulo 17. Las armas espirituales que son poderosas en Dios. Entonces, cuando David recibió la espada de Goliat, David forzosamente, imagínense este cuadro, cuando David le pide con mentiras a Ahimelech la espada, una lanza, y el sacerdote le dice, la única que tengo es la de Goliat, ¿sí? Y se la da. Cuando David recibió en sus manos esa espada, forzosamente tuvo que recordar aquella victoria épica, ¿sí?, que Dios le dio contra ese gigante llamado Goliat. Es forzoso. David seguramente cuando tomó esa espada recordó toda esa escena. Recordó que su padre lo envió a darle una provisión a sus hermanos, y cuando llegó estaba este paladín que estaba retando al ejército de Israel. Todos estaban atemorizados, todos estaban espantados profundamente. Y entonces seguramente recordó cómo él dijo, yo voy a pelear contra él. No tema, oh rey Saúl, ni tema a nadie, porque yo me voy a enfrentar contra él. Y seguramente recordó aquella batalla, y cuando se puso en la línea de batalla, y cuando estaba este gigante diciendo voy a entregar tu cuerpo a los perros, ¿no? Y no sé qué tanto, y dice que lo ofendía y blasfemaba contra él, ¿sí? Seguramente recordó aquel momento, ¿sí? Y tuvo que recordar aquella fe que le dio esa victoria, ¿sí?, que le dio esa confianza para enfrentarse a aquel gigante y derrotarlo. Tuvo que recordar aquella batalla, y tuvo que recordar que no utilizó ninguna espada, solamente una pequeña honda con 5 piedras en su costalito, mochilita de pastor. Fue lo único que utilizó. Una fe elevada en Dios, una confianza plena en que Dios le iba a dar la victoria. En una confianza tan elevada, tan plena, ¿sí?, en que Dios, así como lo había librado del oso y del león, también lo libraría de ese gigante. Entonces, ahora tuvo que recordar en este momento que venció a ese gigante sin ninguna espada. Lo que utilizó fue su fe y su confianza plena en Dios. Entonces, y aparte utilizó, en esa batalla, David utilizó la espada, que es la palabra de Dios. Ahí sí lo utilizó, pero la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, acompañada de una piedrita. Y yo con le voy a dar, porque tengo una fe en Dios, y ¡pum! Vale, ¿no? Bastó con un solo tiro para derrotar a ese gigante. Vamos a 1 Samuel 17. En el versículo 50 se nos dice cómo David venció a Goliat, y no fue con espada, nos dice este versículo. Vamos a leer ese versículo. Dice, así venció David al filisteo con honda y piedra. Dice, e hirió al filisteo, dice, y lo mató sin tener David espada en su mano. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿por qué ahora pedía una espada? Bueno, él derrotó a este gigante sin espada en su mano, dice aquí el versículo 50. David tampoco utilizó ninguna armadura
que Saúl le proveyó, porque Saúl le dio pues ahí una armadura en este mismo capítulo 17 de 1 de Samuel, en el versículo 38 y 39. Miren, vamos a leerlo y vamos a ver con lo que Saúl abasteció a David para enfrentarse contra Goliat, pero a final de cuentas nada de esto utilizó David. Entonces dice aquí 1 de Samuel 17, versículos 38 y 39, dice: y Saúl vistió a David con sus ropas, dice, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Dice aquí, le armó de coraza. Dice, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar. O sea, quiso ahí intentar caminar. Dice, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, ¿sí? Porque nunca lo practiqué. Dice, y David echó de sí aquellas cosas. ¿Qué echó de sí? Pues aquel casco de bronce, aquella coraza, aquella espada, todos esos vestidos, toda esa ropa que Saúl le dio para enfrentar una batalla contra Goliat. David dijo: yo no puedo andar con esto, así que se quitó todas esas cosas. Dijo: yo no necesito nada de esto, yo voy a agarrar estas 5 piedras, tengo mi onda, tengo mi costalito aquí de pastor, y con esto me será suficiente, porque más allá de las piedras y de mi costalito de pastor, mi fe y mi confianza es elevada en Dios, y sé que Dios me librará de este gigante. Qué tremendo, hermanos. Bueno, entonces David no podía caminar con esa armadura que le dio Saúl, y David, a final de cuentas, se quitó todo eso. Qué tremendo, hermanos, porque fíjense cómo aquí vemos cómo pues Saúl estaba abasteciendo a David, lo estaba equipando, ¿sí? para enfrentarse contra Goliat, con todo esto que acabamos de leer. Pero podemos comparar esto que le dio Saúl a David para enfrentarse a Goliat con lo que el apóstol Pablo nos habla en Efesios capítulo 6, de con lo que Dios ha abastecido a su iglesia para enfrentar muchas batallas. Y aquí de este capítulo, bueno, ahorita vamos a hablar de de Efesios capítulo 6, algunos versículos, el 14 y el 17 específicamente, pero vamos a relacionarlo con estos 2 versículos, con el 38 y 39 de 1 de Samuel capítulo 17, porque aquí se nos dice que Saúl proveyó para David, ¿sí?, un casco de bronce para que estuviera sobre su cabeza, y también una coraza y una espada, ¿de acuerdo? Le dio estas 3 cosas, y estas cosas también el apóstol Pablo nos habla que Dios nos ha dado también estas herramientas, las mismas que Saúl le dio a David, son las mismas, entre otras, que Efesios 6 describe que Dios nos ha dado a nosotros, la iglesia. Así que vamos rápidamente, bueno, fíjense aquí rápidamente, antes de irnos a Efesios 6, veamos cómo aquí se nos habla, en el versículo 38, se habla de un casco de bronce, ¿de acuerdo? Un casco, este casco es el yelmo que aparece precisamente en Efesios capítulo 6, versículo 17. Pero aquí Saúl le dio pues un casco sobre su cabeza, pero Dios también ya nos dio un casco sobre nuestra cabeza, y no es de bronce. Saúl le dio uno de bronce y Dios nos dio un casco, que ahorita vamos a leer las características que tiene el casco que Dios nos ha dado. También Saúl le dio a David una coraza, ¿de acuerdo? Y esta coraza también Dios nos la dio, no como la de Saúl que le dio a David, sino Dios nos dio otra coraza, y está en Efesios capítulo 6, versículo 14. Y también Saúl le dio a David una espada, nos dice ahí el versículo 39, perdón. Pero en Efesios capítulo 6, versículo 17, también la Biblia nos enseña que Dios nos dio una espada, que es la espada del Espíritu, ¿de acuerdo? Que es la palabra de Dios, de lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, vamos rápidamente ahí a Efesios capítulo 6,
ya que hemos visto que aquí en el capítulo, en 1 Samuel 17, versículos 38 y 39, se habla de aquellas herramientas que le dio Saúl a David, pero David le dijo, no puedo andar con ellas, y se las quitó, dice la Biblia, y o sea, se quitó esas herramientas, esas armas que Saúl le dio. Bueno, entonces dice aquí Efesios capítulo 6, vamos a leer del versículo 13, bueno, desde el 11 vamos a leer, y nos detenemos en el 14 y en el 17. Dice versículo 11: vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces tenemos que equiparnos de esto, vestirnos de esto, no de lo que Saúl le dio a David, sino lo que Dios nos dio a nosotros. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13, por tanto, tomen toda la armadura de Dios. Dice, para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Versículo 14, aquí encontramos una de las armas que Dios nos ha dado, y de las cuales Saúl también le quiso dar a David, pero vemos que no funcionó con David. Dice, estad pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad. Dice, y vístanse con la coraza de justicia. Saúl le dio a David también una coraza, ¿de acuerdo? Una coraza, pero no le dio esta coraza, que es la coraza de justicia. Pero David, sin esta coraza que le estaba dando Saúl, tomó la coraza de justicia que Dios le dio en ese momento, porque era justo el vencer a Goliat. Era justo. Entonces David se despojó de la coraza que Saúl le dio, pero tomó la coraza de justicia, porque era justo, escuchen bien esto, era justo enfrentar esa batalla contra Goliat. Era justo. Y Dios proveyó de esta coraza de justicia a David para enfrentarse contra Goliat. No era una coraza física, ¿de acuerdo? No era una coraza que ahí pudiera visiblemente tener David. ¿Saben lo que es la coraza? O sea, la coraza era pues como un chaleco, ¿no? Que protegía el pecho, ¿de acuerdo? Esa era la coraza. Y entonces aquí vemos que Dios proveyó para nosotros, su iglesia, la coraza de justicia. Justicia, qué tremendo, amados hermanos. Y Dios proveyó esto a David para enfrentarse contra aquel filisteo. Bueno, eso nos dice aquí el versículo Efesios 6:14. Sigamos leyendo. Versículo 15. Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Versículo 16. Sobre todo, tomen el escudo de la fe. Fíjense, esta fue la herramienta que también David utilizó para enfrentarse contra Goliat, la fe. Pero más adelante, cuando va con el sacerdote Ahimelech a la ciudad sacerdotal de Nob y le pide una espada con mentiras, ¿de acuerdo? Ya no tenía esta fe David. Estaba perdiendo su confianza en Dios. Ya no tenía aquella fe con la cual enfrentó a aquel gigante llamado Goliat. Bueno, aquí, Efesios 6:16 nos dice, sobre todo tomen el escudo de la fe. David peleó con ese escudo contra Goliat. Mientras que gigantote Goliat también tenía su escudero, ¿de acuerdo? David tenía un escudo mucho mayor, era el escudo de la fe, con la cual se pudo enfrentar contra este gigante. ¡Qué tremendo! Bueno, dice, el escudo de la fe con la que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, David lo utilizó. Recuerden todas las blasfemias y todas las majaderías y los insultos que Goliat le dijo a David, pero David no lo escuchó. ¿Por qué? Porque él utilizó el escudo de la fe y pudo apagar todos aquellos dardos de Satanás
que fue representado por ese gigante en esa batalla de la que sabemos. Entonces, pues está tremendo. A ver, rápidamente, nada más quiero leer eso que le dijo Goliat a David. Bueno, ya que fueron ahí a la batalla, el filisteo dice ahí que venía con su escudero. Eso está en el 1 Samuel 17, versículo 41. Ahí estaba el filisteo con su escudero delante de él. Y dice el 42: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo, dice, y a las bestias del campo. Fíjense, o sea, estos eran los dardos de fuego que estaba lanzando, esos insultos, esta intimidación de Goliat en contra de David. Pero David estaba bien equipado en esa batalla. No utilizó ningún escudo, ningún yelmo, ningún casco, ninguna espada que le estaba proveyendo Saúl, porque David estaba súper bien equipado. En este caso tenía el escudo de la fe, con la cual pudo apagar, ¿de acuerdo? Y no se intimidó ante estas palabras horribles de este gigante llamado Goliat. ¿Se dan cuenta? Bueno, regresemos a Efesios 6. Nos quedamos en el 15, ¿no? Digo, en el 16, ahora el 17. Dice: y tomen el yelmo, ¿sí?, de la salvación. Y esto fue algo que le proveyó Saúl a David, un yelmo, o sea, ¿cómo se llama? Un casco. Este casco rodeaba todo el cuello y la cabeza de aquella persona. O sea, si has visto alguna de esas películas, ¿no? Como, no sé, Gladiador o una de esas, ¿no? Te das cuenta cómo estaban vestidos, te das cuenta de la coraza y del yelmo, cómo eran. Entonces, este yelmo era algo que cubría todo alrededor de la cabeza, ¿sí?, en círculo, y del cuello. Era para protección. Pero aquí nos dice Efesios 6:17 que tomemos el yelmo de la salvación. Entonces, David en aquella batalla, de acuerdo, contra ese filisteo, David sabía que Dios iba a salvar a su pueblo. O sea, David utilizó realmente el yelmo de la salvación, porque él sabía que Dios iba a liberar a todo el pueblo de Israel después de vencerlo en esa batalla. Bueno, y seguimos con el versículo 17, dice: y la espada del Espíritu. Insisto en esto, Saúl también le dio una espada a David, pero David se despojó de esas cosas, las echó esas cosas, no las utilizó, pero sí utilizó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y bueno, vemos esto, amados hermanos. Entonces, David en aquella batalla contra Goliat utilizó no la espada de Saúl, sino la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y cómo vemos que David utilizó esa espada? Bueno, con cada palabra que utilizó David para alentar a Saúl y alentar a todo el pueblo de Israel, y también cuando habló con Goliat. O sea, David comenzó a hablar a Saúl: no tema, rey, yo me voy a enfrentar contra este gigante, no tenga temor, ¿de acuerdo? Y después, cuando se enfrentó contra Goliat, David siguió hablando utilizando la palabra del Espíritu, que es la palabra. Vamos a revisar estos versículos donde David en esta batalla contra Goliat utilizó ni más ni menos que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo vemos aquí en esta batalla. Así que vamos al capítulo 17 otra vez, 1 Samuel 17, y vamos a leer algunos versículos para checar esto. Dice aquí, y con esto prácticamente voy terminando el día de hoy. Dice el versículo 32. Pongamos atención en cada palabra que habló David. Estos versículos que vamos a leer
vemos cómo David utilizó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No utilizó la espada que Saúl le estaba dando. Versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Qué tremendo. O sea, David estaba con la palabra animando a todos aquellos que estaban pues desanimados. Todo Israel, incluyendo el mismísimo rey, ¿sí?, estaban todos temerosos, estaban todos pues sí, atemorizados. Gran temor, dice el versículo 24 de este mismo capítulo 17. Todos estaban en gran temor, todos, absolutamente todos. Bueno, entonces David estaba alentando con sus palabras al rey y a todo el pueblo. Y podemos ver aquí cómo estaba utilizando la palabra. Versículo 34. Dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas, de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, sigamos leyendo hasta el 36, hasta el 37, dice: salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Dice: porque ha provocado al ejército del Dios viviente. O sea, vean cómo él estaba utilizando su confianza y su fe elevada en Dios, y estaba hablando aquella experiencia que había tenido con Dios, ¿de acuerdo? Y estaba utilizando precisamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué tremendo, en una fe plena en Dios. Y luego dice el versículo 37, dice: añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Bueno, estas fueron las palabras que habló David a Saúl y a los que estaban allí cerca. Y ahora vamos al versículo 45, del 45 al 47, y veamos esto. Dice: entonces dijo David al filisteo. Ahora fíjense cómo primero animó al pueblo, animó al rey Saúl y al pueblo con estas palabras, pero ahora utilizó otra vez la espada, pero ahora para hablarle a este filisteo. Dice aquí el 45: entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Qué tremendo. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Qué versículo tan impresionante. David estaba utilizando las palabras que salían de su boca, ¿sí?, para dejarle bien en claro a este filisteo, ¿sí?, que había retado y provocado al Dios de Israel. Dice el versículo 46: Jehová te entregará hoy en mi mano. Dice, fíjense las palabras de David: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Qué tremenda confianza de David en Dios. Qué fe tan profunda y tan elevada de David hacia Dios. Mientras que todos estaban temblando, David tenía una plena confianza en Dios. Qué impresionante, amados hermanos. Qué impresionante. Podemos darnos cuenta aquí entonces por qué David estaba pidiendo una espada al sacerdote Ahimelech. Pero seguramente cuando David recibió de parte de Ahimelech la espada de Goliat, ¿sí?, recordó todo esto. Recordó aquel enfrentamiento contra Goliat, y seguramente pasó por su mente estas mismas palabras que le refirió a este gigante filisteo. Bueno, Jehová te entregará hoy mismo en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¡Qué tremendo, David! Impresionante, amados hermanos. Porque aquí David era un hombre hábil en la espada,
y esta espada era lo que salía de su boca. No mentiras como años más adelante ocuparía mentiras, como lo estamos viendo aquí con Ahimelech, sino que nos damos cuenta que era una persona que podía utilizar la espada del Espíritu, que es la palabra, porque tenía una plena confianza en Dios. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces, y dice el versículo 47, dice: y sabrá toda esta congregación, es decir, todo el pueblo de Dios, todo el pueblo de Israel, todos sabrán que Jehová no salva con espada y con lanza. ¿De acuerdo? No salva con espada y con lanza. Gracias, Saúl, porque sé que me querías equipar con coraza, con yelmo y con una espada, pero yo te digo a ti, gigantón, llamado Goliat, ¿sí?, que Dios nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Qué tremendo David, amados hermanos, qué tremendo este hombre. Entonces, podemos ver en estos versículos la fe y la confianza tan elevadas que tenía David en Dios y cómo usó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Él tenía una plena confianza en Dios. ¡Qué tremendo! Ahora, pues nos damos cuenta, amados hermanos, que David, cuando Saúl le proveyó pues esa coraza, esa espada, ese yelmo para enfrentarse contra Goliat, David lo único que pudo decir es: o sea, no puedo con esto, la verdad es que no puedo andar con esto, ¿sí? No puedo andar con esto, y David se despojó de aquellas cosas porque no podía andar no podía andar ni con ese yelmo, ni con esa coraza, ni con esa herramienta que Saúl le había dado, ni siquiera con esa espada que Saúl le había dado. Y esto también me llama la atención por una razón, amados hermanos, por lo siguiente. Déjenme decirles lo siguiente. David decía que no podía andar con esa espada que le daba Saúl, pero Dios nos ha dado una espada a nosotros, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero en muchas ocasiones debemos reconocer que también nosotros no sabemos utilizar la espada del Espíritu, que es la palabra, la verdad. En muchas ocasiones no sabemos utilizar la espada del Espíritu, pero lo que debemos de saber es que Dios ya nos proveyó de esa herramienta para defendernos, para utilizarla. Pero en muchas ocasiones David lógicamente se estaba refiriendo a la espada que Saúl estaba dando, al yelmo que Saúl estaba dando, a la coraza que Saúl estaba dando, a toda la armadura que Saúl estaba dando. Pero a nosotros, que Dios nos ha dado toda esta armadura, de la cual ya leímos en Efesios capítulo 6, a veces decimos como David también: no puedo andar con todo esto. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 39. Yo no puedo andar con todo esto. Y así como David se despojó de todo lo que Saúl proveyó para la batalla contra Goliat, nosotros a veces actuamos de manera idéntica, pero con lo que Dios nos ha dado, las armas y las herramientas que Él ya nos dio. Ahora, cuando David rechazó las armas que Saúl le daba, hizo bien, porque él utilizó la armadura de Dios, la coraza, el yelmo y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero a nosotros, que Dios nos ha abastecido de todo esto, a veces no sabemos utilizarlo. David hizo bien en no aceptar aquello que le dio Saúl y despojarse de ello y decir: yo no puedo andar con esto, y se lo quitó. Pero muchas veces nosotros, el pueblo de Dios, los que nos decimos ser cristianos, tampoco sabemos utilizar las herramientas espirituales que Dios nos ha dado, y decimos: yo no puedo andar con esto, y lo hacemos a un lado. Entonces, en lugar de utilizar el escudo de la fe, utilizamos nuestras propias virtudes,
la confianza en nosotros mismos, nuestras habilidades o la forma en la que podemos resolver ciertos asuntos. O en lugar de utilizar la palabra de Dios, que es el Espíritu, utilizamos nuestros argumentos y damos nuestras opiniones, ¿sí? Y nos movemos en base a lo que creemos que está separado de Dios y no utilizamos la espada. Y así. Entonces, nos podemos dar cuenta de esta situación, hermanos. A veces utilizamos las herramientas equivocadas. Me decía una persona, es que yo le quise compartir a una persona, ¿no? Y pues, lógicamente no era cristiana esa persona a la que le quería compartir, pero me dice, entonces estaba en una necesidad muy profunda. Entonces lo que yo hice es endeudarme con una tarjeta de crédito y darle, ¿de acuerdo? A esta persona a la que yo le quería compartir, le di así para que saliera de su problema y después me la volteó. Ya me ve, ya no me quiere pagar, yo tengo esa deudota en el banco, ¿sí? Y ahora ya no puedo pagar, porque aparte se juntó que no tengo trabajo, pedí un préstamo para que saliera del problema esa persona a la que yo quería ayudarle para compartirle de Cristo, y ahora ya me dio la espalda, ahora me odia, y ahora se hace la víctima y ya no me va a pagar. Entonces ahí nos damos cuenta que esta persona utilizó, ¿sí?, no las sandalias del evangelio para predicarle a esa persona. Quiso ganarla con otros medios, con los medios que esta persona pensó que podían funcionar. Pero si quería compartirle la palabra, pues tenía que llegar con la palabra. Entonces no funcionó. ¿Por qué? Porque a veces, amados hermanos, como David le dijo a Saúl, yo no puedo andar con esto, y David se despojó de todo aquello con lo que Saúl lo proveyó, ¿sí? David en ese momento hizo bien, pero Dios, que nos ha provisto a nosotros con las armas espirituales que podemos echar mano de ellas, a veces decimos, yo no puedo andar con ello. Y entonces, en lugar de llegar y de predicarle la palabra, ¿sí?, nos inventamos que probablemente si yo le ayudo a salir de su problema endeudándome en un banco cuando no tengo trabajo, ¿sí?, voy a ganar a esa persona para Cristo. Pues esos son nuestros pensamientos, eso es nuestro corazón de pollo. Ese es nuestro corazón como, ay, qué bueno soy. Es que como Dios es amor, voy a demostrarle mi amor a esta persona, de cómo amamos los cristianos, ¿sí? Proveyendo que salga de sus necesidades económicas, endeudándome yo. ¡Qué tontería, amados hermanos! Pero a veces nos creemos muy buenos y a veces queremos ocupar otras herramientas que Dios no nos dio. Pero la que Él nos dio, decimos, yo no puedo andar con esto, ¿no? Yo no puedo llegar y predicarle la palabra, mejor pido un préstamo al banco para que salga de sus deudas. Error. Ahora está sufriendo porque tiene una deudota, pues, ¿por qué no utilizamos la herramienta? Si quiero compartirle a alguien, pues voy con la palabra. Pero a veces queremos ser muy buenos y muy nobles y nos equivocamos. Bueno, entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que Dios ha provisto para nosotros toda esta armadura. Esta armadura es para toda la iglesia y podemos echar mano de ella. Bueno, entonces vemos en esto, hermanos, que necesitamos aprender a utilizar las armas que Dios nos ha dado. Por ejemplo, ¿cómo utilizamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? Efesios 6:17 nos dice que utilicemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero ¿cómo utilizamos esa espada que es la palabra de Dios? El versículo 18 nos explica. Ahora vamos a ponerlo. Ahí está el 17. Vamos a leer el 17 y luego el 18. Perdón. Dice, y tómele el yelmo de la salvación
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Versículo 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esa es la manera de utilizar la palabra, que es la espada. Orando. De esa manera, amados hermanos, utilizamos la espada del Espíritu, orando. Entonces, vemos que Dios aún nos enseña cómo podemos utilizar las herramientas que Él nos ha dado. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a dejarla aquí. Vamos a hablar un poquito más de esta espada la siguiente vez. Bueno, en el discipulado. Y vamos a seguir hablando un poco más de todo este asunto. Pero, pues, por hoy nos podemos quedar hasta aquí y saber, ¿de acuerdo?, que David estaba experimentando una crisis muy profunda, a tal punto que su confianza en Dios estaba decayendo, y ahora confiaba en una espada física de hierro con la cual le cortó la cabeza a Goliat años atrás, ¿de acuerdo? Pero se olvidó de la verdadera estrategia para vencer a sus enemigos, que era utilizar toda la armadura de Dios. ¡Qué tremendo! Amén. Bueno, Padre, pues en el nombre de Jesús, fortalece nuestra fe, Señor, y nuestra confianza en ti. Sé que hay momentos por los que podemos pasar así, Señor, de dificultades, de situaciones complicadas, pero que en esos tiempos, en lugar de que nuestra fe se desvanezca, pueda ser fortalecida. Padre Celestial, fortalécenos, Señor. Fortalécenos en el nombre de Jesús. Que nunca perdamos nuestra confianza en ti, Señor. Que nunca, Señor, perdamos la fe. Y sepamos que tú, Señor, eres el que peleas las batallas por nosotros, tu iglesia. Así que confiamos en ti, Señor. Y gracias te damos, Señor, por la preciosa armadura espiritual que tú has provisto para tu iglesia. No queremos despojarnos de ella y decir, no sabemos cómo utilizarla. Enséñanos, Señor, a utilizarla, porque ya nos la has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.